quiere quitar actitudes que no le agradan para hacer cosas extraordinarias en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Dios mío, uno a veces dice, no voy a gritar, pero cómo no adorar y desgastarme para Él. Prefiero perder la garganta que quedarme sin adorarle. Y no son solo palabras. Él sabe que mi corazón así lo dice. Vamos a leer, hermanos, para que usted se ponga cómodo y luego doy un anuncio y demás. Primera de Samuel, capítulo 1, del verso 4 en adelante. Gloria a Dios. Primera de Samuel, capítulo 1, lo tenemos. Hoy santo. Me están ayudando, el que no lo tiene allá en la pantalla. Y leemos en el nombre de Jesús. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida. Daba una parte, diga conmigo, escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concebido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concebido tener hijos. Así hacía cada año. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, y aquí yo voy a ir cambiándole ya. Y Dios, nuestro esposo, ¿por qué lloras?, nos pregunta. Ya voy a ir dándole cambio a esto. ¿Por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que cualquier cosa que pueda existir? ¿No es Dios mejor que cualquier cosa que pueda existir? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Gloria al nombre de Jesús. Tome asiento, hermano. Aleluya, Señor. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Yo voy a leerle Efesios mientras usted está ahí sentado. Aleluya. Efesios 6:18. Y dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por algunos santos, por todos los santos. Gloria al nombre de Jesús. Y esta tarde voy a hablar sobre algo un poco peculiar. Quizás alguno conoce esto, pero hace un tiempo en el trabajo un compañero me habló. Ayúdeme ahí. Un compañero me habló sobre esta glándula y me impactó, porque según él me estaba hablando sobre la glándula pineal, la cabeza me hizo un clac hacia la oración. ¿Alguien sabe lo que es la glándula pineal? Gloria a Dios. Esta glándula, también conocida como cuerpo melatonina coronarium o epífisis cerebral, es una pequeña glándula endocrina que se encuentra en el cerebro de los vertebrados.
en el cerebro humano mide aproximadamente entre 5 y 8 milímetros, un grano de arroz aproximadamente. Pero es tan poderoso lo que eso hace en nosotros, que yo le invito a investigar, porque no he podido traerle toda la información, porque me pegaría mucho tiempo. Pero esto produce melatonina, una hormona derivada de la serotonina. Eso sabemos que es, ¿no? Que afecta a la modulación de los patrones del sueño, tanto a los ritmos carcadianos como estacionales. Su forma se asemeja a un pequeño cono de pino, de allí su nombre, y está ubicada en el epitálamo, cerca del centro del cerebro, entre los dos hemisferios, metida en un surco donde las dos mitades del tálamo se unen. Iba a traer una imagen, pero me olvidé. Está aproximadamente por aquí, o por estos lados. Bueno, me generó curiosidad, porque usted la ve en la imagen, y usted ve un puntito, hay una imagen que se ve en verde, un puntito verde, y es diminuto. Pero como algo diminuto afecta para bien nuestra vida cuando funciona, cuando está operativa. Esta regula nuestros ciclos biológicos. Es la encargada de regular nuestros ciclos biológicos. Y la oración es la encargada de regular nuestra vida espiritual. Voy a ir a intentar metiendo esto para no comerle mucho tiempo. La melatonina es un derivado del aminoácido triptófano, que también tiene otras funciones en el sistema nervioso cerebral. La producción de melatonina por la glándula pineal es estimulada por la oscuridad. Dios mío, que alguien pueda entender lo que tú me has mostrado. Es estimulada por la oscuridad, por los problemas, por las dificultades. Eso no debe estimular a la oración. Es inhibida por la luz. Las células fotosensibles en la retina detectan la luz y señalan directamente el núcleo supraquiasmático, arrastrando su ritmo al ciclo de 24 horas en la naturaleza. Las fibras se proyectan desde el núcleo supraquiasmático al núcleo paraventricular, que transmite las señales circadianas a la médula espinal. Mire cómo algo tan diminuto empieza a afectar todo nuestro cuerpo y hacia afuera a través del sistema simpático. Y también con el parasimpático se relaciona. Hasta el ganglio cervical superior y desde allí a la glándula pineal. Mire cómo esta glándula es capaz de hacer muchas cosas. La actividad secretora de la pineal se entiende solamente de forma parcial. Su ubicación profunda en el cerebro ha sugerido a los filósofos a lo largo de la historia que poseen una importancia especial. Y la oración es algo muy especial en la vida del cristiano. Es fundamental la oración. Sin ella es imposible entender la vida cristiana. Esta ubicación dio lugar a que haya sido considerada como una glándula misteriosa con teorías ocultas, místicas y metafísicas que envolverían a sus funciones. Y al que no conoce la oración, le es difícil creer las cosas que suceden a través de la oración. El que no ora, le cuesta entender lo que Dios hace a través de la oración. Pero así como la oración tiene cosas que la afectan,
que la bloquean esta médula también. Porque, ¿qué pasa si la glándula pineal no funciona? Tiene efectos y entre ellos produce dolores de cabeza, somnolencia y cambios en los movimientos de los ojos. ¿Cómo vemos las cosas cuando nuestra oración no está funcionando? Porque decimos mucho, y esto no lo tengo ahí, pero es un texto que lleva días matando mi cabeza y me viene ahora. Muchos decimos, a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Y nos quedamos ahí. Pero ese texto continúa. Y hay una coma allí que dice, esto es a los que conforme son llamados. Si nosotros no tenemos una conexión en la oración con Dios, o a través de la oración, va a ser imposible conocer el propósito. ¿Qué puede dañar a la médula, a la glándula, pineal? La contaminación es una de ellas y la calcificación son perjudiciales para la glándula pineal. Hay otras sustancias, hay otras cosas que la pueden dañar. Pues tiende a acumular fluoruro, la calcificación. Con los años se forman cristales de fosfato y la glándula se va endureciendo. Con el tiempo, cuando nos rodeamos, cuando nos contaminamos nuestros oídos, cuando contaminamos nuestro corazón, este va endureciéndose de tal manera que nuestra oración se ve afectada. Y es tremendo porque hecho que produce, este hecho que se calcifique, que se cristalice, este hecho produce una menos producción de melatonina. Por lo tanto, no funciona. La calcificación de esta glándula está relacionada con el Alzheimer y varias enfermedades más. Empezamos a olvidar las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida, de dónde Dios nos sacó, cómo Dios hizo las cosas cuando dejamos de orar. Consumir fruta fresca, me gustó esto, ayuda a cuidarla. Y la fruta es un alimento. Consumir alimento fresco ayuda a la oración. Consumir alimento fresco. Espiritualmente, esta glándula es un instrumento de control de flujo espiritual. Es decir, como guardián de la actividad psíquica más que como rector de la misma. De hecho, hermanos, miren, en la antigüedad estuve investigando de esto y casi todos eran enfermos con esto. Casi todos lo relacionan con el alma. Algunos lo llaman el canalizador del alma, porque tiene que ver con los pensamientos, con las emociones. Está relacionado con todo ello. Gloria al nombre de Jesús. Y dígale al que está a su lado, porque no le he dado el título: la oración, mi glándula pineal. La oración, mi glándula pineal. Y aquí viene una pregunta: ¿cómo está tu glándula? ¿Cómo está tu glándula pineal? ¿Cómo está tu vida de oración? La oración regula nuestra vida espiritual. A través de la oración nos conectamos con Dios, el cual es nuestra luz que nos guía a toda verdad. Es Él. La Biblia nos habla de la importancia de orar en todo tiempo. Ya lo leímos, pero le voy a leer en la Nueva Traducción Viviente y dice: oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión.
¿Será que oramos en toda ocasión? ¿Será que oramos en todo momento? Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por algunos creyentes, por todos los creyentes, solo de Zaragoza, de todas partes, por todos los creyentes de todas partes, porque el cuerpo de Cristo está compuesto de multitudes de naciones. Por lo tanto, debemos estar constantes en la oración por todos, no por algunos, no si quiero, no si me cae bien, con más razón si es un poco rebelde, para que el Señor le ayude, porque todos hemos pasado por esas facetas y esto es lo que nos ha ayudado. Jeremías 42:20 dice: ¿por qué hicisteis errar vuestras almas? ¿Por qué? ¿Por qué hicisteis errar vuestras almas? Pues vosotros me enviasteis a Jehová vuestro Dios diciendo: ora por nosotros a Jehová nuestro Dios y haznos saber todas las cosas que Jehová nuestro Dios dijere, y lo haremos. Pero me llama la atención porque cuando él empieza la pregunta, si miramos el contexto, es porque no lo hicieron. No lo hicieron. Me envías a preguntarle al Señor. El Señor me da la dirección. Yo te digo lo que hay que hacer, pero no lo haces. No quieres pagar el precio, pero tampoco quieres obedecer a quien paga el precio. Y así somos. Solemos orar y pedimos oraciones para que Dios nos guíe. Pero cuando nos dicen la voluntad de Dios y no concuerda con lo que queremos, nos enfadamos. Incluso nos suele pasar como le pasó a Ana. Esta mujer vivía en amargura a pesar de que su esposo la atendía mejor que a todos los miembros de su familia. Y Dios muchas veces hace eso con nosotros. Nos atiende de maravilla, pero como no nos da ni capricho, me amargo. Primera de Samuel capítulo 1, donde leímos esta historia, del verso 4 a 10 nos narra todo esto. Y el verso 4 dice: y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina a su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Esto te toca 5, 5, 5, 10. Vale. Pero a Ana daba una parte escogida. Y cada uno de nosotros, de parte de Dios, tenemos una parte escogida por Dios. Tenemos un llamado, tenemos un ministerio, tenemos un propósito escogido por Dios. Él nos da eso. ¿Por qué? Porque nos ama, aunque no nos da lo que queremos. Porque eso era lo que le pasaba a Ana. Aunque no nos da lo que queremos, Dios nos da cosas escogidas para nosotros porque nos ama. Pero nosotros, enfocados en lo que Dios le da a los demás, nos enfadamos, nos irritamos e incluso nos amargamos. Al tomar esa actitud, damos lugar a nuestro enemigo para que nos ataque. Porque esto le pasó a Ana con Penina. Penina sabía que Ana se molestaba. Entonces empezaba así: ah, no te dan hijos, ah, yo sí tengo. Ah. Porque lo que dice el verso 6: y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola. ¿Y a cuántos le vienen esos pensamientos a la mente? ¿Cuántos han estado batallando? Yo quiero estar, mira, tienen ahí, yo ahí. Y Dios te está dando un manjar aquí, pero no te estás centrando en lo escogido de Dios para ti, por estar mirando
lo que Dios escogió para otro. Pero esta mujer entendió. Y otra cosa que me llamó mucho la atención fue eso, porque dice el verso 7, así hacía cada año. ¿Cuántos años llevas con esa actitud? ¿Cuántos años llevas mirando lo que no te corresponde ver? ¿Cuántos años llevas enfocándote hacia el lugar que no te toca? ¿Cuántos años lleva? ¿Durante cuántos años habrá esta mujer aguantado eso? Una y otra vez. Oh, bendito el nombre de Jesús. ¿Cuántos años, hermanos y amigos, llevamos soportando que el enemigo de nuestras almas nos irrita, nos haga enojar, nos entristezca? ¿Cuántos años hemos aguantado y cuánto estamos dispuestos a seguir aguantando? ¿Hasta cuándo vamos a venir a la casa de Dios y no comer la palabra de Dios, la cual se sirve cada día por la amargura que hay en nuestro corazón? Porque sucede que venimos aquí y según quien dé la palabra la recibimos o no. Sucede. Pero es tremendo porque esta mujer iba a la casa de Dios todos los años a llevar sacrificio, pero no comía, no bebía, vivía amargada, enojada, irritada en la casa de Dios. Todo porque no oraba. Todo porque no oraba. Y Dios le pregunta, hermano, porque yo le cambié el verso 8. Porque Dios nos pregunta, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que cualquier cosa? Permítanme ahí, por favor, arreglarlo según mi tema. Porque está hablando de hijos, pero quizás no son los hijos los que nos frenan. Quizás es una actitud, quizás es que yo anhelo algo que Dios no me ha dado. Quizás Dios le dio una casa a Javier que no me ha dado a mí. Quizás le dio un coche al hermano Oscar que no me ha dado a mí. ¿Qué es aquello que no te permite conectarte, comer y alimentarte en la casa de Dios? Pero el verso 9 dice que Ana, después de esto, ella comió. Cuando el Señor le habló y ella prestó oído, se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. La palabra de Dios no se equivoca, porque en Silo era donde habitaba el arca, donde estaba la presencia de Dios. Y ella allí comió y bebió. Allí ella comió y bebió. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Cuando esta mujer entendió y se determinó a orar, la cosa cambió. Cuando entendamos que esa amargura, que ese resentimiento, que aquello que hay en el corazón es a la presencia de Dios, donde debo derramar en amargura todo eso, oh, voy a sentir una libertad, voy a sentir una tranquilidad, voy a sentir maravillas, voy a sentir, oh, la presencia de Dios, y en mí empezará a fluir la voluntad de Dios. Porque allí en Silo pasaba esto. Por ese motivo, ella comenzó a comer el pan de vida y bebió el agua viva en Silo, en la casa donde está la presencia de Dios. Y esto fue lo que la llevó a poder derramar. Porque escuchó la palabra viva. Porque prestó oído. No simplemente vino por venir. Después ella, hermano, mire, pudo ver el resultado. Porque una mujer que anhelaba tanto a su hijo, usted imagina que Dios le da el hijo
antes de tratar con esa amargura? ¿Usted imagina? Yo no veo a ella luego llevándola al templo. Yo no la veo. Yo no veo. Si Dios nos bendice antes de tratar con nosotros, nos va a pasar como decía este fin de semana el pastor Israel. Vamos a coger el pollino y aquí no lo suelto. Es mío. Pero esta mujer primero tuvo un encuentro con Dios. Entendió la importancia de en oración derramar todo ante la presencia de Dios. Por eso ella pudo decir: dame un hijo y lo voy a dedicar a ti. Aquello que yo anhelo, que tú llevas tiempo sin darme, no lo voy a quedar para mí. Solo permíteme levantarlo. Dame un discípulo, Señor, dame a alguien que yo lo levante y te lo entrego a ti. No me voy a apoderar de nada de lo que me des, porque todo es tuyo. Es lo que ella estaba haciendo allí. Hebreos, hermano, mire, es tremendo porque ella derramó la amargura. Y la amargura, hermano, desde que ella pudo ver ese resultado de desbloquear su glándula pineal, la cual fue bloqueada por la calcificación de la amargura. Porque esto hace la amargura, nos bloquea nuestro corazón, nuestros oídos para oír la palabra de Dios. Y Hebreos 12:15 nos da una alerta: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, donde brotó en el corazón, allí brotando os estorbe, y por ellas no solo tú, no solo yo, son muchos que pueden contaminarse. Debemos tener mucho cuidado con la amargura, porque esta nos puede llevar a querer apedrear incluso a quien nos hace el bien. Esto fue lo que sucedió con David. Pero David, sabía la mejor receta contra la amargura. Era experto en ella. Y esta es refugiarse en el Señor a través de la oración. Mire, voy a cogerle unos minutos. Estoy investigando algo que me llama mucho la atención. David es el único rey, no un sacerdote, que tomó el efod y se lo puso y no fue castigado. El efod era una prenda exclusiva del sacerdote. Con el efod el sacerdote entraba al lugar santísimo a interceder por el pueblo. Y David no era un sacerdote. David era el rey. Pero él en 2 o 3 ocasiones tomaba el efod y se lo ponía. Y Dios no le castigaba. ¿Saben por qué? Porque David vivía postrado en oración. David todo lo que tenía que tratar, buscar respuesta, era en oración. Por ese motivo Dios no le hizo eso. Primera de Samuel 36 nos dice: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Y podemos entender, quizá tenga razón. Yo como padre, en una situación donde mis hijos se lo llevan cautivo, Dios me guarde, no sé cómo reaccionaría. Yo puedo entender la reacción de los otros, pero lo que no puedo entender, cómo ellos olvidaron todas las batallas que, liderada por David, la ganaron. ¿Cómo olvidaron que Dios le daba victoria a David? ¿Cómo ellos olvidaron eso? Que estaban donde estaban porque David, cuando nadie apostaba por ellos, Dios se la jugó, apostó, los instruyó, los capacitó, sanó su amargura cuando él estaba amargado. Qué tremendo, ¿no? ¿Cómo podemos olvidar? Y cada uno por sus hijos. Pero termina: mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Allí es donde debemos fortalecernos. Dele una alabanza al Señor.
Aleluya. Mire, el apóstol Pablo era un hombre lleno de mucho conocimiento, de sabiduría humana, pero con un corazón calcificado. Él tenía un corazón calcificado por la falta de relación con Dios. Ese era él. Él podía tener mucho conocimiento teológico de Dios, pero carecer de la relación con el Señor. Por ese motivo, él se convirtió en un perseguidor de la voluntad de Dios y por lo tanto del Señor mismo. Y me llama mucho la atención. Mire, me llama mucho la atención porque él fue criado a los pies de Gamaliel. Y Gamaliel fue el hombre que le dijo a los religiosos: cuidado, cuidado. Si esto es de hombre, se irá como los demás. Pero si esto es de Dios, va a permanecer. Cuidado, no os encontréis peleando en contra de Dios. Pero parece que él no acogió. En esa no obedeció a su maestro. Allí se había desviado, quizás había perdido la capacidad de la comunicación con Dios. Oh, aleluya. Por lo tanto, él mismo, a su forma, por ese motivo, él se convirtió en un perseguidor de la voluntad de Dios y por lo tanto del Señor mismo. Es decir, él decía servir a Dios, pero perseguía a todo aquel que no lo hiciera conforme a su forma de actuar, conforme a su forma en la que él había sido enseñado, como buen fariseo. Pero qué bueno es Dios, porque cuando la luz de este mundo nos ilumina, Él es. Cuando la luz de este mundo nos ilumina, se activa en nosotros una secuencia de movimientos, los cuales nos hacen salir de la oscuridad en la cual nos encontramos. Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que me sigue no andará más en tinieblas. Y Pablo perseguía a todo aquel que tuviera esa luz. Pero un día, mientras mataban a uno lleno de luz, ay Señor, mientras mataban a uno lleno del Espíritu Santo, mientras mataban a uno que resplandecía esto en él, esa luz, yo es que visualizo cuando apedreaban a Esteban y él estaba allí y él veía como ese hombre con una cara resplandeciente por encima de la sangre, de los golpes, porque eso es lo que hace la luz de Cristo en nosotros. Eso es lo que hace el Espíritu, nos hace resplandecer. Esa luz brilló y a él algo le hizo en la mente. Algo tocó y empezó a recorrer su interior. Y mientras él seguía matando, mientras él seguía atacando, eso fue trabajando en él. Por eso, hermanos, Dios conoce cada corazón. La Biblia lo dice muy claro, Él es el único. El Señor sabía que Él hacía esas cosas por desconocimiento, porque vivía en una religiosidad. Por lo tanto, el Señor en Hechos 9 le ilumina con la luz. Y me gusta, mire, Hechos 9 verso 3 al 4 dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Qué bueno es cuando el Señor nos resplandece con su luz y nos hace meter en oración buscando respuesta a nuestras dudas. ¿Será que todo aquello que no entiendes lo buscas en oración en Dios?
¿Será que todo aquello que no comprendemos vamos a Dios a preguntarle o sacamos nuestras propias conclusiones? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos en ese momento? Cuando algo no me agrada, cuando algo no me gusta, cuando no estoy de acuerdo con algo, ¿voy a preguntar y a consultar a Dios o saco mis propias conclusiones? El verso 9 nos dice cuando el Señor, cuando Él estuvo, nos habla de que Él tuvo 3 días sin ver, sin comer, ni beber. Y en el verso 10 el Señor llama a Ananías para enviarle. Pero me gusta el versículo 11 y 12. Y el Señor le dijo a Ananías: levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Porque él ora. Cuando la luz del Señor nos resplandece, cuando tenemos una conexión con el Espíritu, es muy difícil no vivir en oración. Es un círculo. Oro, me lleno, me invita a orar. Es un círculo. Y he visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista, para que se le quite la venda, para que salga de las tinieblas, para que le resplandezca la luz. Y el versículo 15, hermanos, dice: y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. Y me llamó la atención, hermano, porque la oración nos trae visión, revelación y conocer el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Alguien sabe o no sabe más bien el propósito de Dios para su vida? Búsquelo en oración. ¿Quieres recibir visión? Oración. ¿Quieres recibir revelación? Oración. Todo es en oración. Pero este hombre que no oraba entendió allí que no hay cosa más grande en este mundo que orar. Por ese motivo, en sus cartas vemos Romanos 12:12 dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Constantes. O yo me gozo de que tengo una esperanza eterna en los cielos. Yo sufro la tribulación, pero yo no dejo de orar. Pero yo no dejo de orar. Porque si dejo de orar, mi corazón se calcifica. Primera de Corintios 7:5 habla que la oración es lo único por lo que Pablo le dice a los matrimonios que se pongan de acuerdo y se den un tiempo. ¿Para meterse en qué? En la oración. Segunda de Corintios 1:11 nos pide cooperación con la oración a favor de la predicación de la palabra. Por eso es necesario que oremos por los portadores de la palabra, para que el Señor dé de nuevo. Efesios 6:18, ya lo leímos, nos manda a orar en todo tiempo y a suplicar en el Espíritu. Primero oro constantemente y una vez entre en el Espíritu, entra esa súplica. Filipenses nos habla 3 veces de la oración, pero en el capítulo 4, verso 6 nos dice que elevemos nuestras peticiones en oraciones. El apóstol Pablo entendió que si no quería que su corazón volviera a ser el de antes, debía vivir en oración. Y yo le voy a invitar a ponerse sus pies. No voy a extenderme mucho más, pero así como la glándula pineal regula nuestros ciclos biológicos, hermanos, la oración regula nuestra vida espiritual. Según esté nuestra vida de oración, estará nuestra relación con Dios. Esta vida de oración puede ser afectada por la contaminación a través de conversaciones que tenemos, las cosas que vemos, la falta de lectura y meditación en la palabra. Así que
cuando nos encontramos allí, que nos cuesta orar, oh, es necesario que alimentemos. Es necesario que alimentemos con fruta fresca. Es necesario que ese alimento fresco, de cada día, el cual es la palabra de Dios, sea constantemente en meditación, y empecemos a orar la palabra, y empecemos a hablar, y empecemos a declarar la llevar a que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas. Mire, y voy hasta pagar esto. Llevo un mes y algo aproximadamente con ese tema. Llevo un mes y algo. Y es tan tremendo lo que la oración hace en nuestras vidas, que si lográramos entenderlo, no había nada que nos cohiba orar. Estaríamos aquí tumbando las puertas cada mañana a orar. En estos días le preguntaba a alguien: ¿cuál es tu mejor libro? Y me dijo: es un libro secular, pero ese libro considero que todo cristiano debe leer. El Club de las 5 de la mañana. El Club de las 5 de la mañana. Este hombre me decía: mire, allí yo entendí la necesidad e importancia de levantarme a las 5 de la mañana. Mire, si este hombre secular entendió que era importante levantarse a las 5 de la mañana, ¿qué tanto más nosotros? ¿Qué tanto más nosotros que clamemos como David? Temprano yo te buscaré. Yo haré un esfuerzo, Señor. Yo voy a madrugar. Señor, levántame, inquiétame. No me deje dormir, Dios mío. Yo quiero que mi corazón sea un constante fluir. Yo no quiero vivir calcificado por culpa de la negligencia en la oración. Y yo quiero invitarle en esta tarde. No sé si alguien quiera que oremos por él, para que Dios active su oración, para que Dios rompa la calcificación que pueda haber, para que vuelva a activarse en oración. Miren, en estos tiempos podemos tener todos los métodos del mundo, pero si no oramos, no nos servirá de nada. Por eso el enemigo ataca tanto la oración. Hay una frase que escuchamos el fin de semana. ¿Cómo era, hermana Sandra? Que me olvidé. La oración interrumpe al diablo. Hermano, eso me impactó. La oración interrumpe al diablo. ¿Quieres interrumpir al diablo en tu vida? Levántate a orar. ¿Quieres interrumpirlo en tus propósitos? Levántate a orar. ¿Quieres que el propósito de Dios se cumpla en tu vida? Levántate a orar. Padre celestial, Señor, en esta tarde estoy aquí ante tu presencia, Señor. Señor, yo te pido, Padre amado, que nos ayude. Señor, ayúdanos a mantenernos en la oración, a entender que la oración mueve toda nuestra vida espiritual. Sin la oración nada es posible. Tu palabra dice que al que cree todo le es posible, pero hay que creer y hay que orar, porque de nada me sirve solo creer, sino que tengo que buscar en oraciones, tengo que clamar en el Espíritu, Señor, para que mi vida sea cambiada, para que mi vida sea transformada. Yo debo buscar la manera de en todo momento clamar y clamar y clamar en oración. Ayúdanos, Señor.
Levanta un pueblo que ore. Levanta un pueblo que interceda. Levanta un pueblo que busque tu nombre. Levanta un pueblo que se derrame en oración. Que se desgaste, Señor. No es vivir una vida religiosa, sino una vida postrados en oración. ¿Quieres ver el fruto en tu vida? Levántate a orar. ¿Quieres ver donde Dios te quiere llevar? Levántate a orar. ¿Quieres ver a tus hijos en Dios? Levántate a orar. ¿Quieres ver a tu esposo, tu esposa? Levántate a orar. ¿Quieres ver una nación transformada? Levántate a orar. La oración regula la vida espiritual. La oración interrumpe las artimañas del enemigo. Quita toda pereza, Señor. Decalcifica a cada corazón que le cuesta orar. En el nombre de Jesús. Oh, resplandece con tu luz. Resplandece con tu luz, Señor. Que seamos oradores. Que seamos adoradores en oración. En el nombre de Jesús. Oh, en el nombre de Jesús. Aleluya. Oh, aleluya.